Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Ivette Torres Arenas y hoy les voy a presentar una entrevista entre Walter Cohan y Lutgardes Costa Freire. Esta entrevista está en Paulo Freire más que nunca, una biografía filosófica de Walter Cohan. Primero, buen día. Gracias por recibirme. De nada. Para mí es un placer y una honra recibir una persona así, tan erudita. Yo soy el que agradezco. Como te decía recién, me interesa la filosofía como un pensamiento asociado a una vida. Entonces, me gustaría comenzar más informalmente, con tu propia vida, con tu nacimiento, tu infancia, lo que vos recordás de la infancia, de los primeros años de tu vida. Yo nací en 1958, en Recife, una ciudad muy calurosa, en el nordeste de Brasil, y era un niño muy travieso, como se dice. Me gustaba mucho jugar, porque aquella época no era como la de hoy, que los niños tienen que jugar en lugares específicos, preservados, cerrados. Quiero decir, éramos libres, jugábamos en la calle. Entonces, tuve una infancia en Brasil bastante feliz en los primeros 5 años. Pero con 5 años tuve que viajar a Chile, porque sucedió el golpe de estado y mi papá había sido encarcelado. Entonces tuvimos que refugiarnos en Chile. Pero Chile nos acogió tan bien, pero tan bien, ¿sabes? Ellos tenían un cariño, un afecto, un respeto por nosotros, que era impresionante. Una cosa maravillosa. Y yo estudié en Chile. Me alfabeticé en Chile. ¿En castellano? Sí, en castellano. No sentía falta de Brasil, quiero decir, extrañaba a mis tíos, mis primos, mi familia. Ahora, del país no sentía falta, porque había vivido muy poco ahí. Lo que yo conocía del Brasil era solo mi calle y mi casa, y el mar, hacia donde nuestro tío nos llevaba los fines de semana, y a mí, a mis primos y a mi hermano. Es importante decir que nosotros somos cinco hermanos. ¿Vos sos el menor? Yo soy el menor, el más joven, de 60 años. Somos dos hombres, Joaquín Lutgardes. ¿Y tres mujeres? Así es, tres mujeres. ¿Y los hombres son los menores? Eso, los hombres somos los más jóvenes. Me acuerdo haber leído en algún pasaje autobiográfico de tu papá que cuando estuvo preso, tu mamá, Elsa, no quiso llevarlos a la prisión. Llevó solo a las mujeres, porque ustedes eran muy pequeños y tenía miedo de que pudiesen quedar traumatizados. Entonces él comentaba, y ella hizo muy bien, porque creo que, de hecho, no hubiera sido para ellos. ¿Vos te acordás de ese episodio? Me acuerdo, entre nosotros los hermanos, hasta hoy, hay controversias. Unos creen que tal vez mi mamá debiera habernos contado y llevado a la prisión, pero yo personalmente creo que no, creo que ella hizo bien. Los preservó. Así es, porque la imaginación de un niño es muy grande, muy fértil. Entonces, ¿qué era estar preso? Para nosotros, en aquel tiempo, era robar alguna cosa, matar a alguna persona. Quiero decir, corríamos el riesgo de tener una imagen negativa de nuestro padre. Entonces, creo que mi mamá hizo bien en no llevarnos a la cárcel, incluso porque sería muy impactante para nosotros. Mis hermanas sí, ellas ya eran más grandes. Ellas llevaban la comida favorita, la feijoada, para los presos y para mi papá. Pero creo que mi mamá hizo bien. En no exponerlos en esa situación. Así es, en no exponernos a aquella situación. ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tenés de tu papá? Los más antiguos. ¿Vos te acordás de aquel periodo? ¿Tenés algún recuerdo de tu papá? ¿De cómo era la vida familiar? Cuando él estaba preso,
No, puede ser antes de eso, de antes del golpe. Ah, sí, de antes del golpe, me acuerdo. Yo era muy pequeño, pero me acuerdo. Mi papá tenía una manera de vivir típicamente nordestina. O sea, él tenía cierta condición económica, buena condición económica, que permitía que la familia tuviese empleada una baba para nosotros, para Joaquín y yo. Baba, ¿entendés qué significa? Sí, una persona que cuidaba de ustedes Eso, una persona que cuidaba de nosotros. y que se ocupaba de la ropa. Eso, lavaba y planchaba nuestra ropa. Mi papá iba a trabajar de mañana, volvía, almorzaba en casa y después se iba a trabajar en la tarde. Mi mamá también trabajaba, era maestra de escuela primaria y también más tarde directora de escuela primaria en Recife. Y ella trabajaba, si no me equivoco, también el día entero y volvía al final del día. Era una vida pacata. ¿Entendés? ¿Pacata? Sí, para los niños es buenísimo, una vida tranquilísima. Sí, tranquilísima, sin problemas. Teníamos nuestros amigos, nuestros vecinos. Éramos amigos de los vecinos. Me acuerdo que durante el exilio mis hermanas recordaban y sentían saudades de los vecinos y cosas así. Yo no, porque era un niño. Durante los fines de semana, mi papá acostumbraba a conversar con algún amigo. Invitaba a un amigo. Él conversaba en la sala. Conversaba sobre política, sobre filosofía, esas cosas. Quiero decir, él ya tenía todos esos libros que ves por ahí. Ya era un intelectual. Sí, cierto. ¿Y tu escolaridad? ¿Tu primera escolaridad? ¿Con cuántos años vos fuiste al jardín de infantes? Todavía en Recife, pero cuando llegué a Chile tuve que ir nuevamente para un jardín de infantes, porque yo no sabía hablar español. Entonces, el inicio fue muy extraño, porque esa cosa de no decir, mira, tu papá está preso, vamos a tener que viajar, también termina produciendo un choque en uno, porque yo me subí al avión pensando que iba a aterrizar en otra ciudad. Brasileña. Así es, y de repente llego a otro país y no entiendo nada de lo que las personas hablan. Otro clima también, más frío. Claro, es un choque cultural lo que vivimos, pero cuando vos sos niños, te adaptas muy rápido. Entonces, recuerdo que fui primero a un jardín de infantes, después a una escuela realmente más normal, primaria, que fue muy buena para mí en Chile. Era un seminario menor, como se decía. Era una escuela solo de muchachos, niños y muchachos, y era una escuela para ser sacerdote. Un seminario. Era un seminario para convertirse en sacerdote, pero tenía la posibilidad de elegir no ser sacerdote, quiero decir. Vida laica. Así es, tenía la posibilidad de decidir. Recuerdo que una vez me pregunté, ¿será que quiero ser sacerdote? Ahí pensé, puede que sí, pero el sacerdote no se puede casar, ¿no? Ah, entonces no quiero. Me gustan las mujeres. Fueron 4 años maravillosos de mi vida, debo decir, Walter. Fue maravilloso. Los chilenos eran fantásticos, fantásticos. Bueno, estudié en esa escuela, en un pequeño seminario. Fue en 1968. En ese entonces, mi padre escribió Pedagogía del Oprimido, pero no consiguió publicarlo en Chile, porque, por lo que leí, esto no fue lo que él me lo dijo, aclaro. Ya estaba siendo perseguido en Chile por militares y la extrema derecha. Entonces, él lo que hizo inmediatamente fue una copia dactilografiada y entregó las originales a Jacques Chonchol. No sé si vos sabes quién es. Sí, leí la historia en la edición
conmemorativa que hicieron ahora por los 50 años. Leí que llevó los Eso, manuscritos para exacto. Ahí mi Francia padre y los recibió la guardó. invitación para trabajar en los Estados Unidos como profesor invitado de la Universidad de Harvard y también del Consejo Mundial de Iglesias para trabajar en el Departamento de Educación. Entonces, de Chile partimos para los Estados Unidos y ahí fue otro choque cultural. Yo detesté los Estados Unidos. Me sentí muy mal. No sé si era por la edad, porque ya tenía 9 para 10 y entonces no podía jugar en la calle. No tenía cómo jugar en la calle. Fútbol, los americanos no jugaban. No les gustaba. A ellos les gustaba el American Football. El básquet, a mí tampoco me gustaba, era muy bajito, tampoco quería estudiar inglés el tiempo entero. Yo era simplemente un niño. ¿Querías jugar? Yo quería jugar, entonces iba a la escuela, pero raramente, quiero decir, de forma desorganizada. Claro que mi papá contrató a una profesora particular para mí y para Joaquín. ¿De inglés? De inglés, para que aprendiéramos inglés. Entonces aprendí en casa y aprendí en la escuela también. Esa fue una experiencia pequeña, un pequeño contacto con el inglés, con los Estados Unidos. Nos quedamos 11 meses en total. No fue mucho tiempo, no llegó a un año. Imagino que ustedes se seguían preguntando por qué salían de Chile. No, nuestro papá nos explicó. Mi papá, cuando llegamos a Chile, yo tenía 7 años de edad y nos explicó a mí y a Joaquín. Explicó cómo fue el problema del método, su prisión. Yo tenía mucha rabia de los militares, pero él decía, no sirve de nada tener rabia a los militares, porque es la historia, es la historia, es la vida. Esto sucedió de ese modo. Yo elegí ese camino y pagué por haber elegido ese camino. Entonces, cuando nos fuimos para los Estados Unidos, ya estábamos al tanto de la situación y ahí comenzó mi interés, también por la vida académica de mi papá, por los libros de mi papá, por lo que él hablaba, porque era impresionante, Walter. Cada vez que mi papá comenzaba a hablar en casa, cuando teníamos visitas, todo el mundo se quedaba callado y lo escuchaban hablar. Él tenía un carisma. Era tan carismático que era impresionante. Era una cosa alucinante. Ahí yo decía, ¿qué es lo que mi papá tiene que todas las personas lo vean así? Él daba verdaderas clases en casa. Era impresionante. Entonces fui comenzando a percibir lo que él hacía, lo que era su trabajo. De todos modos, durante mucho tiempo, cuando era niño, le preguntaba, papá, ¿qué es lo que vos haces? Y él me decía, hijo mío, yo soy un intelectual. Y yo me quedaba mirándolo, Como preguntando, ¿qué será eso? sí, me llevó algún tiempo entender lo que él hacía. Entonces, nos detuvimos en los Estados Unidos, ¿no? Sí, pero disculpa, antes de eso, recuerdo haber leído en una entrevista tuya que en Chile tu papá pasaba mucho tiempo trabajando, que llegaba el sábado y él continuaba trabajando. Y un día ustedes lo llamaron y le dijeron, mira papá, así no da, trabajas de día entero y llega el fin de semana y continúas trabajando. Y ahí contás que él dice, ah, está bien. Los sábados vamos a salir, vamos a comer, vamos a pasear. Vos comentás que eso tuvo un efecto muy bueno. Me gustaría que vos explicites un poco más cómo era el vínculo con tu papá. ¿Vos presenciabas toda esa vida de intelectual? ¿Tenías tiempo de jugar con él? ¿Cómo era la relación entre ustedes? Era una relación meramente intelectual, porque mi padre no jugaba a la pelota, no jugaba al tenis, no jugaba al ping pong. No le gustaba el deporte. Y cuando éramos niños, hasta en Recife,
él ya era así. Siempre fue un académico, un profesor. Pero eso que vos contaste es cierto, realmente sucedió. Pero solo duró algunas semanas. Pocos sábados. Pocos sábados. Pero Joaquín y yo quedamos satisfechos porque entendíamos. Cuando hacía esos paseos con nosotros, él nos llevaba a las bibliotecas, a los cines, a los cafés. Él daba una verdadera clase sobre cómo encontrar un libro en una biblioteca. O sea, nosotros nos dimos cuenta. Caramba, este tipo no es de hacer bromas, de jugar Monopoly. Este tipo es serio. Es un tipo para conversar sobre cosas serias, sobre filosofía, sobre historia. Entonces nos serenamos, lo entendimos. Él está escribiendo sobre un tema serio. Entonces vamos a dejarlo escribir su libro. Ah, porque Walter, espérate, era una cantidad tan grande de gente con la que él conversó para escribir ese libro. Mi Dios, era Jacques Chonchol, era Hernani Mari Fiori, era Fernando Enrique Cardoso, era José Serra, era Plinio de Arruda, Sampaio, era Tiago de Melo, era Geraldo Vandré, era una cantidad enorme de brasileños que viajaba para Chile como exiliados. También ahí mi papá invitaba a esas personas a venir a nuestras casas. Y después del almuerzo decía, no, espere un momentito, que voy a leer el libro. Oh, sí, entiendo. A veces nos quedábamos escuchando. Yo no entendía nada, pero era interesante ver esos gestos, las reacciones de las personas. Claro que mi papá era muy reservado cuando quería conversar con alguien, específicamente. No dejaba que interrumpiéramos. Pero que muy bueno. Quiero decir, incluso teniendo poco padre, nosotros de cierta forma tuvimos mucha historia, mucha amistad, muchos en centrarnos. Pero claro que a partir del momento que Pedagogía del Oprimido fue publicado en Estados Unidos y ya desde los principios fue un éxito enorme. A partir de ese momento, entonces, mi papá va a viajar por todo el mundo entero. Ahí tuvimos menos padre todavía. Pero por otro lado, cuando él regresaba de los viajes, era una farra. Era un disfrute total. Y él tenía el mayor placer de contarnos cómo le había ido, cómo era el lugar donde estuvo, con quién habló y cosas de ese tipo. Y de esos viajes, ¿vos recordás algo que llamó tu atención, en especial algo que tu papá les contó y te impresionó? No, cuando era niño, pero sí ya de adolescente, en Suiza, cuando me dijo que había ido para África. Él dijo, hijo mío, fui a África. Y para nosotros, brasileños, África es casi un segundo Brasil. Y dijo, hijo mío, comí mango. ¿Fue el viaje de Tanzania? Exacto, comí mango, comí jaca. Él hablaba de esos viajes y era muy colorido. Nosotros veíamos a través de lo que él contaba. El África contempla de colores, de frutas, de alimentos. Fue lo que impactó mucho en él y en nosotros también, con certeza. Entonces la parte más escolar, tanto tuya como de Joaquín, ¿era todo con tu mamá? Vamos a suponer, cuando había tareas para hacer, cuando sucedía algún problema en la escuela, ¿tu mamá era la que se ocupaba de eso? Ah, eso era un problema, Walter, porque sucedió lo siguiente. Los deberes, cuando estábamos en Brasil, no teníamos muchos, porque éramos muy pequeños. Pero cuando llegamos a Chile, mi mamá me ayudaba y a Joaquín también. Creo, no me acuerdo, pero creo que ella también ayudaba a Joaquín en los Estados Unidos. ¿Era la profesora particular? Exacto. Y tu mamá tampoco sabía inglés, ¿no? Mi mamá tampoco sabía hablar inglés. Ahí,
Cuando fuimos para Suiza, empeoró la situación. Mi mamá no hablaba francés, ni inglés, ni español. Entonces, los deberes. Yo no le podía pedir a mi papá que me ayude con el alemán porque él no sabía alemán. De matemática moderna, él no entendía nada. Entonces, nos tuvimos que arreglar realmente sin nuestros padres. Por ello, nunca nos negaron la ayuda de un profesor que pudiera orientarnos, ayudarnos en matemática, por ejemplo, en alemán, cosas de ese tipo. Un profesor particular, porque nuestro papá, nosotros vivimos muy bien en Suiza, digamos así. Entonces, en Suiza, te estaba contando el choque cultural cuando llegamos allá. Yo dije, mi Dios, ¿ese pueblo no siente? ¿Ellos no tienen corazón? ¿Todo es máquina? ¿Todo automático? Dije, papá, yo no voy a ir a la escuela. Él, ¿qué? Yo, no, yo no voy. Él, hijo mío, no me hagas eso. Yo soy un extranjero aquí, soy un exiliado aquí en Suiza. Yo preciso. Y yo decía, pero vos criticas las escuelas. Él no podía decir nada. No podía decir nada. Ahí él decía, Lut, pero no es la escuela, es el sistema. Me llevó algún tiempo hasta adaptarme a hacer esa especie de ropaje, como un artista que se viste para ir a la escuela. Se disfraza. Eso, se disfraza. Entraba por un oído y salía por el otro. Clases de geografía, historia. Sociología no tenía, pero me quedaba observando el sesgo ideológico de los profesores, la ideología que tenían por atrás de todas aquellas materias, y en las redacciones escribía sobre revolución, sobre cambio social. ¿Y los profesores? Los profesores aceptaban y corregían y hacían otras cosas de ese tipo. No me incomodaba con eso, pero Suiza fue un periodo preocupante para mí, porque mi papá un día me dijo, bueno, si vos no vas a la escuela, entonces yo tengo que hablar con el gobierno. Voy a tener que hablar con la policía para ver lo que hago, cómo va a ser. Ahí ellos dijeron, mire, está bien, su hijo está pasando por un choque cultural. Él tiene 11 años, no está entendiendo bien. Entonces va a permanecer un año estudiando con un profesor particular. Después de ese año, él vuelve para la escuela, porque no ir a la escuela no se puede. En aquel tiempo, entre los suizos era así. Mira, si vos ves a un niño a las 4 de la tarde andando en la calle, vos tenés el derecho de parar a ese niño, preguntar su nombre, llevarlo para su casa y preguntar por qué ese niño... Caramba. Asimismo, cada suizo era un policía. Era una sociedad. Así. Hoy siento saudades, pero en aquella época era una cosa muy extraña, muy autoritaria. Eso, muy autoritaria. Tanto que eso me llevó a una depresión a los 15 años. Iba a un hospital de día. Era una clínica donde vas de mañana, pasas el día ahí y al final del día volves para tu casa. Ahí hay psiquiatras, enfermeros, otras personas también con problemas, y yo permanecí 7 meses yendo todos los días. ¿Y no ibas a la escuela? No, porque después de ese año, con un profesor, vos comentaste a ir a la escuela, pero no te adaptaste, ¿no te gustaba? ¿No era agradable la escuela para ti? No, fui a una escuela muy rígida, jesuita, ¿sabes? A mi papá no sé por qué se le ocurrió. Primero estudié en Francia, donde aprendí francés. Después fui para Suiza y comencé a estudiar allá, en el secundario. Hubo un periodo en Suiza donde que fui a una escuela particular y no conseguí pasar de año.
Tuve algún problema que no recuerdo, pero estudié en esa escuela jesuita y ahí tuve una depresión. Después salí de aquella clínica y ahí ya estaba próximo de la... comencé a estudiar música, estudiaba percusión clásica. ¿En un conservatorio? Es un conservatorio en Ginebra, y en el cuarto año de estudio en Ginebra, ya de percusión clásica, aconteció la apertura política en Brasil. Entonces nos volvimos. ¿Vos ya tenías 20 años? Eso, yo tenía 20 años, 21 años más o menos. ¿En Francia estuviste solo? No, con Joaquín. Era todo muy cerca. Era 8 kilómetros. Íbamos y volvíamos. ¿Solo para ir a la escuela? Solo para ir a la escuela. Continuábamos viviendo en Ginebra. ¿Cómo era la biblioteca de tu papá? Uf, mi papá recibía muchos libros y también compraba muchos libros. Y él no tenía un orden específico para los libros. Él colocaba todos en cualquier lugar, todos desordenados, pero en ese desorden él los encontraba. Él sabía dónde estaba cada cosa. ¿Vos continúas viajando Cuando tengo... cuando podés? Eso sí, cuando puedo, porque es muy caro. Es un país muy caro, pero en la época no sabía. O sea, arruiné lo mejor de mis años, de los años de mi vida, de mi juventud, de la adolescencia. No lo supe aprovechar. Mi mamá supo hacer eso. A ella le gustaban los suizos. Respetaba las leyes suizas, a las autoridades. Para ella era maravilloso. ¿Y tu mamá trabajaba? Mi mamá trabajaba en casa. Ella nos cuidaba la casa. Como tu padre dijo, era la infraestructura. Exacto, de mi padre. Y mi padre era la superestructura de ella. Y era una pareja tradicional. Quiero decir, ellos discutían, claro que discutían, pero no enfrente de nosotros. No se divorciaron, pero tampoco tenían motivos para eso, porque se amaban. Era una historia de amor muy profundo, y mi mamá ayudó mucho a mi papá. Mi papá fue la primer, mi mamá, perdón, fue la primera persona en la que leyó Pedagogía del Oprimido. Mi mamá realmente fue quien impulsó a mi papá para la educación. Decime una cosa, ahora que decís eso pensé, vos eras un alumno medio y se podría pensar que de cierta forma tenías tanta educación en tu casa, tu papá estaba tan comprometido con la educación, tan... él tenía un peso tan grande en la familia, quién sabe si vos creaste cierta resistencia. No te quisiste dedicar mucho a la educación. ¿No te gustaba tanto la educación para encontrar tu propio lugar? No, no, no sucedía, porque mi papá tenía esa cosa de la educación, pero él no transmitía esa cosa de la educación separada de su presencia en casa. Él era un papá como cualquier papá. Nos aconsejaba, mira, hace esto, no hagas eso. Siempre fui muy amado. En una vida de tensiones, viajes y desplazamientos, hasta que la educación entra en escena y el hijo quiere ser músico y salir aparentemente de lo que sería esperable para un padre educador. Yo dije, papá, yo quiero tocar la batería, quiero ser músico. La respuesta es diafana, clara, precisa. Todo bien, hijo mío, vos podés hacer lo que vos quiera, pero prométeme una cosa, que eso que querés hacer lo harás con amor. Me dijo eso. No tenía eso de decir. No, yo no quiero que vos hagas música. Quiero que sigas mi camino. No continúes mi trabajo, que sea más a continuación. Quiero decir, nada de eso. ¿Y tu hermano Joaquín era buen alumno? ¿Y tus hermanas eran buenas alumnas?
Mi hermano era mayor, pero acabó desistiendo de la escuela por la música muy joven. Tenía 16 o 17 años cuando fue para el conservatorio. Entonces la música también era importante en la casa de ustedes. Sí, la música. Adorábamos la música. ¿Tenían algún familiar músico? ¿De dónde bebieron ese amor por la música? Era la falta que nos hacía Brasil. Durante todo el periodo del exilio, siempre escuchábamos música brasileña, música chilena. Quiero decir, la música era, como yo diría, Era como una forma de estar ligado a Brasil. eso, exacto. Y entre nosotros, a mi papá también siempre le gustó mucho la música. Una de las profesiones que a él le hubiera gustado haber tenido era justamente esa, guitarrista, tocar la guitarra. La otra profesión era cantar, o sea, ser un cantor. Y ustedes cinco, en verdad, vos y tu hermano fueron a la música y tus hermanas. Ellas fueron para la educación. ¿Y vos crees que eso pueda tener relación también con el hecho de que tu mamá era educadora? En verdad, mi papá nunca nos obligó a ser profesores, pero todos nosotros somos profesores. Es interesante, porque yo, por ejemplo, soy profesor de idiomas. Aprendí todas esas lenguas, ¿viste? Castellano, inglés y francés. Joaquín es profesor de guitarra clásica. Fátima es profesora y psicóloga. Y Madalena es profesora también, es educadora. Y Cristina es profesora de portugués en Ginebra. Fue profesora de portugués en Ginebra. Es como tu papá dice, hagan lo que quieran mientras lo hagan con amor. Exacto, eso, exacto. ¿Y vos, todavía no te habías casado? Yo estaba soltero. Eso fue en 1992, 1993. Quedé 5 años en esa escuela de idiomas. ¿Vos vivías solo? Vivía solo. Después de algún tiempo, ya en 1999, mi papá andaba un poco débil. Se estaba sintiendo débil. Él comenzó eso conmigo. En 1997, él falleció y en ese mismo año me casé con Celia. Después de la muerte de él, Después de la muerte, eso fue en 1997. Yo comencé a trabajar aquí en 1998. Entonces, hace 20 años que trabajo aquí en el instituto. Mi tarea principal al inicio, cuando llegué aquí, hablé por teléfono con Gatodi. Yo ya la conocía de cuando mi papá estaba vivo. Los dos daban clases en Campinas. en el UNICAM, en la Universidad Estadual de Campinas. En la Unicomp le dije, Gatodi, ¿qué es lo que yo puedo hacer en el instituto? Él me respondió, mire, traiga su currículum y vamos a ver qué es lo que hacemos. Yo traje mi currículum y él dijo, muy bueno el currículum. Oh cielos, Vos vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar en orden la biblioteca de tu padre. Quedé aterrorizado. Mi Dios del cielo. ¿Cómo voy a colocar todos esos libros en orden? Necesito más gente. Entonces me reuní con las personas y comenzamos a organizar toda esa biblioteca en orden alfabético. Hoy está diferente. entonces para vos, ser hijo de Paulo Freire parece que trajo algunas dificultades y algunas facilidades. O sea, trajo más allá del cariño, del amor de la familia, trajo el exilio. Tuviste como consecuencia una vida fuera de lo normal para un niño que va a la escuela. Tuviste que salir del país, dejar tu familia, abandonar tu cultura. Y al mismo tiempo también ayudó cuando volviste, porque por ejemplo, conseguiste estudiar en la universidad donde tu padre era profesor. ¿Cómo te sentís en relación con ser el hijo de Paulo Freire? Pues así es. Yo me siento pero mucho más como un privilegiado, porque ser hijo de un hombre como mi padre y de una mujer como mi madre realmente no es para cualquiera. Quiero decir, es mucha suerte, es muy bueno, es demasiado bueno. Ahora,
Claro, hubo cortes. Mi vida estaba hecha de cortes, cortes. Quiero decir, ahora no más. Los amigos, por ejemplo, yo pedí amigos, la cuestión de las raíces, como se dice. O sea, ya era un chilenito. Entonces, vos ves esa serie de cortes que, de hecho, dificultan una vida, digamos así, llamada normal, de una persona que vive en un país, estudia y trabaja en un país, pero por otro lado es de una riqueza enorme porque no cualquiera persona habla tres lenguas. No cualquier persona tiene una vivencia como yo tuve con mi padre. La apertura al mundo que eso me ofreció. Porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino que vive en Canadá y cuando él dice que es nieto de Paulo Freire, todo el mundo se asombra. ¡Mi Dios! ¡Caramba! ¡Qué cosa! ¡Qué maravilla! Entonces, imagínate yo si llegase allá y dijese, yo soy el hijo de Paulo Freire. Una curiosidad. ¿Tu nombre, conoces la etimología? Mi nombre viene justamente, si vos leíste el libro de Natercina, debes haber percibido que el abuelo de ellos se llamaba Ludgardes. ¿Qué es lo que significa Ludgardes? Significa aquel que defiende a su pueblo con la propia lanza. ¡Qué responsabilidad! ¿Qué pregunta te gustaría haberle hecho a tu papá y no le hiciste? Una cosa que vos te habría gustado preguntarle y si tuvieses oportunidad ahora, ¿qué le preguntarías? Papá, ¿cómo es que yo puedo educar mejor a mi hija? Eso le preguntaría. ¿Cómo es que yo puedo vivir mejor? ¿Cómo es que yo puedo vivir amando a los otros sin sufrir y sin hacer sufrir a otros? Y una cosa que a vos te hubiera gustado decirle a tu papá y no conseguiste decirle. Gracias, papá, por todo.